Terrorismo nunca más. Es una frase, un mantra que deberíamos respetar y gritar todos los peruanos. Pensamos que el terrorismo se había acabado en la década de los 90, cuando capturaron a ese canalla miserable genocida que merece una serie de adjetivos calificativos, peyorativos de mayor fortaleza, pero que lamentablemente no puedo decir en televisión nacional. Sin embargo, el terrorismo ha vuelto de una manera distinta. Ya no es el terrorista con un AK-47 y con un pasamontañas, sino que está tratando de entrar a la mente jóvenes, a la mente de los niños, a la mente más inocentes, más fáciles de moldear. Es un modus operandi que viene existiendo hace ya más de 2 décadas. El día de ayer, en un reportaje en Contracorriente, se reveló que en un colegio en Magdalena, un colegio en Lima, en un colegio en un distrito clase media alta, en un distrito pudiente, hay profesores que han sido parte de Movadef. Como sabemos, por supuesto, Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso. Ha sido siempre y lo seguirá siendo. Puede enmascararse detrás de un partido político, pero a los peruanos de bien, al menos, no nos engaña. Vamos a ver un fragmento de este reportaje de ayer. Diego Zimmerman es otro exalumno que acabó ahí porque sus padres tampoco imaginaron lo que se estaba cocinando en estas 4 paredes. Él fue separado al culminar su año escolar, año donde era chantajeado con repetir materias si no abrazaba los ideales senderistas. Tuve una discusión con el profesor de filosofía que era muy cerrado en sus ideas. Estábamos hablando de Sendero Luminoso, de Guzmán y de toda esa cúpula terrorista, y yo los llamo por lo que son, terroristas. Y él, al quedarse sin argumentos con un niño de 14 años, atinaba a jalarme, porque me dijo y me pidió y me ordenó que dijera que Sendero Luminoso era un mártir de la justicia social peruana. 14 años tenía ese exalumno, hoy ya joven adulto, pero tenía 14 años cuando su profesor, al menos un filoterrorista, le estaba obligando a que él dijera que Sendero Luminoso había sido un bastión de la justicia social en el Perú, en vez de decir lo que son verdaderamente, terroristas. Nuestro primer invitado de la noche, José Luis Gil, ex integrante del GEIN y ex director general de inteligencia del Ministerio del Interior. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Pancho. Gracias por la invitación. ¿Esto que acabamos de ver es algo nuevo para ti? No, ya esto tiene mucho tiempo en el conocimiento de la inteligencia peruana, la inteligencia contra el terrorismo, la dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional. Sabemos claramente desde hace muchos años cuál es el verdadero valor estratégico de capturar la educación en el Perú, y la educación desde niños, ¿no? Esta actitud perversa de estos sujetos es ideologizar y politizar desde niños, luego desde jóvenes, para finalmente enrolarlos dentro de sus filas, ya sea como vimos los pioneritos en el BRAE, con los Quife Palominos hace 20 años, que ahora cometen atentados terribles, o ya sea para convertirlos en estos tiempos para la lucha, la llamada lucha social, ¿no? Entonces, esta manipulación perversa de los niños tiene larga data, ¿no? Larga data en el Perú, y la inició Abimael Guzmán, por ejemplo, ¿no? En la primera parte de la formación de Sendero Luminoso, que se dio entre el año 64 y el año 79, él organizaba a la sociedad en jóvenes, niños, mujeres, etcétera. Incluso, fíjate, organizaron ya en ese tiempo, en la década del 60, del 70, organizaban a los alumnos del 5º año de media, ¿no? Para convertirlos en alumnos revolucionarios, para llevarlos a las calles. Lo que llama la atención, como mencionaba al comienzo, es que no estamos hablando de un colegio recóndito en un lugar pobre, sino estamos hablando de un colegio en Magdalena, que es un distrito clase media alta, un distrito más o menos pudiente. Seguramente los padres de familia no son personas de extrema pobreza, donde antes, digamos, aprovechó Sendero Luminoso para ofrecer, digamos, una solución a la crisis o a la pobreza, sino en pleno Magdalena. ¿Cómo es esto posible? Bueno, ellos tienen la necesidad de
captar, de reclutar a niños y a jóvenes de todas las clases, de todos los sectores. Pero este tema del Colegio Tus Parias no es actual, es antiguo. Los jóvenes que han hablado ayer han sido alumnos hace varios años, entonces se tenía conocimiento de que algo estaba ahí andando mal. Pero hoy hemos visto en la demostración con la presencia de gente que está procesada por delito de terrorismo, que ha sido grabada por agentes especiales de inteligencia con orden judicial, en la que induce a sus interlocutores a tomar la lucha armada, demuestra que no solamente pueden estar en colegios en las provincias u otros organismos a nivel nacional, sino también en los colegios particulares y en estos lugares de clase media alta como Magdalena, ¿no? Nastia del Pozo, que es, digamos, el personaje principal de este reportaje, ella fue detenida el 3 de mayo de 2018 junto con 70 otros camaradas, o vamos a llamarlos terroristas o filoterroristas al menos, en la operación Olimpo. Pero el colegio ya antes la presentaba. En el año 2022 encontramos un video de Facebook del mismo colegio donde ella se presenta con una cara muy jovial, una cara muy amable, ¿no? Como Maritza Garrido Leca. Como Maritza Garrido Leca, efectivamente. Una cara bastante que invita a los niños, inofensiva, los invita a bailar, a querer. Vamos a ver el video. Es el rostro dulce de la muerte, ¿no? El rostro dulce de la muerte, lo has dicho muy bien, José Luis. Vamos a ver el video que encontramos en Facebook de hace 2 años. Soy Nastia del Pozo Ramírez, tengo más de 10 años enseñando a niños pequeños, jóvenes y adultos con estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en danza contemporánea en la Facultad de Artes Escénicas, y voy a desarrollar el curso de arte, compuesto por danzas folclóricas, contemporánea, baile y también por teatro, expresión corporal, que va a contribuir al desenvolvimiento, a la creatividad de los niños, de los jóvenes, y que puedan también ellos canalizar sus diferentes emociones, sentimientos a través del arte, lo que puede ayudar, así como en toda la institución, esta educación para transformar, también que el arte pueda servir a transformar y a mejorar nuestras vidas. Bien, lleva 10 años educando a los niños, ¿no? Y por supuesto embellece su labor, pero por supuesto que en el trasfondo está forzar esta nefasta ideología, el pensamiento Gonzalo. Sí, todas las cuestiones de arte, de educación, de trabajos manuales, cualquiera de estas actividades son simplemente el medio para llevar la ideología de muerte de Abimael Guzmán hacia los jóvenes, ¿verdad? Primero les enseñan a danzar o les enseñan algún tipo de arte, música, teatro, y en medio de ese tipo de actividad se habla del marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. La inteligencia peruana, dirigida por la DIRCOTE, descubrió que esta mujer, en una grabación ordenada por un juez, ¿no es cierto?, de manera secreta, ella hablaba del pensamiento Gonzalo, ella habla de la guerra popular y habla de la verdadera, de quién es realmente, es un miembro de Sendero Luminoso, ¿no? Nosotros lamentamos que el Poder Judicial le haya dado libertad para que siga su proceso en libertad. La gente a veces confunde, cree que llamarlos terroristas es porque necesariamente van a deserrajar un tiro sobre la cabeza de alguien. No, la ley peruana considera terrorista aquel que pertenece a una organización. La sola pertenencia a una organización terrorista te da esa condición. Los miembros del Movadef también podemos decir que son miembros terroristas. del Movadef, aquellos que ya se ha demostrado que el Movadef es simplemente un organismo generado, es un organismo de fachada de la verdadera organización que es Sendero Luminoso. Lo hemos dicho, ¿por qué? Porque hay evidencia judicial, videos, documentos, testimonios, es decir, pruebas hay suficientes para decir que estas personas que pertenecen al Movadef son de Sendero Luminoso. Ahora, ¿cómo es posible que en un colegio haya este tipo de profesores? Digamos, no es tan difícil revisar y saber que esta señora fue detenida en la Operación Olimpo en el 2018. ¿Cómo es posible que haya una autoridad
en el sector educativo que no esté fiscalizando adecuadamente los colegios y permitiendo que estos profesores enseñen a niños? Primero porque la dirección del colegio está tomada por personas que creen en Sendero Luminoso, que creen en el pensamiento Gonzalo, aunque no lo digan directamente, que tienen esta orientación ideológica y política. Segundo, pone en evidencia la falta de capacidad del Ministerio de Educación para auditar qué se le dice a nuestros hijos, a nuestros nietos en las aulas, ya sea en aulas privadas o en aulas públicas, porque la educación en el Perú tiene que ser protegida, cuidada. ¿Quién está haciendo esta auditoría? ¿Lo va a hacer la policía? ¿Lo van a hacer las ONGs o lo tiene que hacer el Estado a través del Ministerio de Educación? Hay que hacer una auditoría. Estos niños que están en este colegio, hay que hacerles una pericia psicológica. Ya tendría que haber intervenido el Ministerio de Educación, la Fiscalía y la Procuraduría. Y así como se está llevando acá, es altamente probable que se esté llevando a cabo en otros lugares. No te olvides, el año pasado, la operación que se hizo en Trujillo, en la que se descubrió a toda una familia, a todo un grupo, adoctrinando a niños inocentes. Hablar sobre Abimael Guzmán, sobre la guerra popular. El objetivo estratégico de Sendero Luminoso y de estas organizaciones terroristas es capturar la educación del Perú, porque la educación de los niños y los jóvenes es el futuro del país. Entonces, en unos 5, 7, 10 años vamos a tener jóvenes que van a estar activando en las calles, van a estar haciendo actos de violencia en las calles. Ya lo hemos visto con el Brain. ¿Recuerdas tú hace 20 años que nos presentaron a los pioneritos, estos niños armados? Estos jóvenes que ahora tienen 24, 25 años son los que han cometido... Son la nueva generación. Las nuevas generaciones que están haciendo atestados horrendos contra los civiles, ¿no? Volviendo a la señorita en cuestión, ella estaría infringiendo las normas porque según el reportaje vamos a ver un fragmento donde se explica que no puede ella ser docente si está siendo investigada por terrorismo. Acto detenida y hay audios donde tú dices que la única manera de llegar a ganar la revolución es por las armas, y creo que una persona que piensa así no puede ser docente. Pero todo lo que hacemos para que el poder dominio de las armas. Esta joven de sonrisa angelical y oscuras intenciones fue capturada por la DIRCOTE con 70 de sus camaradas el pasado 3 de mayo del 2018 en la llamada Operación Olimpo. Incluso nos mintió cuando le preguntamos si los padres de familia estaban al tanto de todas estas irregularidades. ¿Los papás saben que acá hay gente del Movadef? ¿Los papás de los alumnos? ¿Saben? ¿Les parece bien? Álvaro, el problema es, ya decía yo, el problema es de que en realidad, hasta que no se pruebe lo contrario, una persona es inocente de todo lo que se le acusa según la Constitución. Y por lo tanto, yo sigo en proceso de investigación. En la operación Olimpo, donde se capturaron o se detuvieron a menos a 70 personas, ¿en qué quedó ese proceso con estas personas? Bueno, lamentablemente es algo que no podemos comprender. Fíjate, la policía, para cumplir estrictamente con la ley, le pide autorización al juez por medio de la Fiscalía, ¿no es cierto?, para hacer grabaciones, para hacer filmaciones ocultas, o sea, un trabajo de inteligencia con el soporte técnico y con orden judicial. Se detuvo a esta cantidad de personas y después el propio Poder Judicial le dio libertad a la mayoría para que sigan sus procesos judiciales en libertad, como esta joven que ahora lo vemos que sigue en el colegio, sigue adoctrinando a los jóvenes de manera impune. O sea, se le da prisión preventiva a gente que realmente no representa una amenaza, pero aquellos que sí, libertad. Así es. Entonces tenemos, parece una justicia boba, porque no está viendo que es una grave responsabilidad que estas personas, que la misma justicia ha dispuesto que se hagan estas acciones de inteligencia, que se les grabe, se les filme, y eso se lleva como evidencia, se inicia un proceso judicial y al final les da libertad para que sigan sus procesos en libertad. José Luis, corrígeme si me equivoco, pero yo creería que hace 10, 15 años una noticia de esta envergadura habría sido
un escándalo nacional, definitivamente mucho más indignante que un tema de relojes y pulseras. ¿Qué ha pasado con el Perú? ¿Tenemos memoria corta o hay una mano negra que está cambiando la historia? Bueno, yo creo que en los últimos 20 años, como lo hemos dicho de manera abierta y contundente, tanto la izquierda radical como la progresía se ha encargado de crear esta narrativa, estos cuentos, ¿no?, sobre las maldades de la derecha, de tal forma que ha utilizado todos los aparatos posibles. Sus aparatos comunicacionales, en las universidades, en el sistema de justicia, en el sistema político, de tal forma que hoy hablar es casi un pecado, hablar de terrorismo, ¿no? Nos dicen terruqueadores, entonces estigmatizados, no podemos hablar porque hay un sector de la progresía y de la izquierda radical que te está acusando de terruqueador. ¿Qué están haciendo? Simplemente ocultando esta triste y cruda realidad, que es que la izquierda radical sigue avanzando y avanza en las aulas de nuestros hijos. Ante la mirada atónita de los padres de familia, yo no sé, la APAFA de ese colegio, ¿qué actividad estará realizando? ¿O todos estarán de acuerdo en que se hable del pensamiento Gonzalo dentro de sus aulas? ¿O que por lo menos tengan profesores con esta línea de pensamiento? La verdad que nos parece increíble, ¿no? Ojalá que esto al menos les haya permitido abrir los ojos y haya un cambio en este colegio. Ojalá. Otro tema que también tiene que ver con Sendero Luminoso, también tiene que ver con terrorismo, involucra al congresista Guillermo Bermejo. ¿Cuál es el estado actual del señor Guillermo Bermejo? ¿Es investigado, es procesado, es acusado? Bueno, este desempleado contumaz, ¿no?, porque por muchos años no ha trabajado este sujeto, que finalmente ha logrado entrar al Congreso, la Policía Nacional, los órganos de inteligencia tuvieron la capacidad de poder descubrir sus actividades y los nexos con el terrorismo, ¿no? En un primer momento el proceso judicial no ha querido aceptar los informes de inteligencia donde está toda la evidencia de las relaciones con miembros de Sendero Luminoso y estas actividades que ha realizado al interior del Brain, haciendo tratos con los Quispe Palomino, haciendo tratos que finalmente se han revertido en recursos económicos, se han revertido en el, entre comillas, apoyo. Entonces, este desempleado hoy es congresista, ha pretendido abrirse de la justicia, ha pretendido sacarle la vuelta a la justicia, pero vemos que el Poder Judicial está siendo estricto en este caso, está tomando los informes de inteligencia como informes valederos, porque el Estado mismo usa los recursos para poder poner en evidencia quiénes son los que atacan al Estado peruano, a la ciudadanía, ¿no? Dice en la portada acá de Expreso, nuevo juicio ahora sí valorará informes de DIRCOTE. Antes no estaba valorando los informes. Antes no lo estaba valorando porque los informes de inteligencia no estaban queriendo ser tomados en cuenta. Sin embargo, la misma ley del Sistema de Inteligencia Nacional, incluso la resolución 1373 de Naciones Unidas, que habla de los informes del intercambio de inteligencia entre países, ¿no?, que tienen que ser valorados, tomados en cuenta, ser una referencia, y si entra a un proceso judicial como referencia, un juez tiene que valorarlo, el contenido de la información, porque de repente ha sido complejo o difícil poder procurar la evidencia, poder procurar la prueba, porque nadie pues va a entrar a sacarles una muestra de sangre a los Quispe Palomino, pero por lo menos existen actividades de inteligencia, existen testimonios de una serie de personas que han dado cuenta de manera indistinta de la misión, entre comillas, de este personaje, de este desempleado contumaz, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha entrado al Brain, él ha hecho tratos con los Quispe Palomino. Eso ha concatenado los informes de inteligencia
con la investigación del Ministerio Público, finalmente hacen match, hacen sentido, ¿no es cierto?, de la actividad criminal de este sujeto, ¿no? ¿Le espera la cárcel al señor Guillermo Bermejo? Yo creo que sí, no menos de 20 años. Y que esperamos que el Poder Judicial se ponga a la altura de las circunstancias. Estos personajes no pueden burlarse de la justicia, no pueden burlarse del país y no pueden burlarse de todas aquellas personas que fueron asesinadas a mansalva por Sendero Luminoso y el MRTA. Bien, José Luis, vamos a hacer una dinámica que estamos haciendo de Mundos Paralelos ahora, que es utilizo las tendencias, te digo una tendencia y tú me dices la primera palabra que se te viene a la mente. Coincidentemente, muchas de las palabras que te voy a decir ya las hemos utilizado en esta conversación. Sendero Luminoso. Asesinos. Poder Judicial. Ineficiencia. Bermejo. Desempleado. Gorriti. Operador. Vladimir Cerrón. Un fugado. Muy bien. José Luis Gil, ex integrante del GEIN y ex director general de inteligencia del Ministerio del Interior, estuvo con nosotros. José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.